Con- Continuando con las integrales de línea, tenemos el teorema fundamental de las integrales de línea, que es análogo al teorema fundamental del cálculo. Se basa en, si tenemos un campo vectorial conservativo y lo integramos respecto a una curva suave contenida en una región abierta que está dada por la ecuación vectorial, entonces esa integral resulta ser la función potencial del campo vectorial evaluada en los puntos límites B y A. Tendremos esa diferencia, es una diferencia de un delta de esta función vectorial, de estos dos valores. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, para obtener esta integral sabemos que multiplicamos en producto punto a la función vectorial por la derivada de la ecuación vectorial igual a la función vectorial de la curva sobre la cual estamos integrando. Si obtenemos este producto, es la derivada respecto a x al ser un campo vectorial conservativo por la derivada de x respecto de t más la derivada de la función potencial respecto a y por la derivada de y respecto de t, porque m y n serían esas derivadas de la función potencial del campo vectorial conservativo. Entonces esto es u por b, u por derivada de b más b por derivada de u prácticamente. Podemos entonces agruparlo como la derivada de u, la derivada de f de xy, utilizando regla de la cadena para hacer esas derivadas. Por lo tanto, esto es un diferencial total. Aplicando el teorema fundamental del cálculo a esta derivada, o sea, la integral de una derivada, bueno, es la función original evaluada en los puntos de las cotas. Por lo tanto, así es como llegamos a la conclusión de que la integral de línea de un campo vectorial conservativo es un diferencial. Vamos a aplicar ese teorema fundamental de las integrales de línea a algunos casos. Voy a integrar el campo vectorial 2xy en y más x cuadrada menos y en j respecto a la curva dada por la siguiente gráfica, donde aquí tenemos 2, este punto es 1,2 y este punto es menos 1,4. Menos 1 y menos 1. Ok, vemos qué tipo de campo vectorial es. Derivo esto, que sería m, respecto a y, me da 2x. Y derivo n respecto a x y me da 2x también. Por lo tanto, es un campo vectorial conservativo. Si encuentro su función potencial, vamos a verlo. La derivada de la función potencial respecto a x es 2xy, por lo tanto, la función potencial debe ser, bueno, al integrar 2xy respecto a x, nos queda xy cuadrada más una constante que es función de y. La derivo respecto a y obtengo 2xy más la derivada de y respecto a y. Ok, despejo
perdón, igualo con este término, x cuadrada menos y. Es x cuadrada. Estoy de 2xy, parto de aquí, ajá, al integrarla queda x cuadrada y. 2xy es igual a x cuadrada menos y. Perfecto. Pero está derivado respecto a y, entonces no, es x cuadrada únicamente. Se cancelan x cuadradas y me queda que la derivada de la constante, bueno, la función que me falta respecto a y es menos y. Por lo tanto, el cachito que me hace falta debe ser la integral de esto, que sería menos y cuadrada sobre 2 más c. O sea que la función potencial es x cuadrada y menos y cuadrada sobre 2 más c. Y esa es la función potencial, ya sabemos cómo encontrarla. Por lo tanto, lo único que debo hacer es evaluar la función potencial en las cotas, que nos dicen que va desde menos 1,4 hasta 1,2. Desde menos 1,4 a 1,2. Evalúo f en 1,2, bueno, en menos 1,4, será igual a menos 1 al cuadrado es 1, por 4 es 4. Menos 1 al cuadrado es 1, entre 2 es 1 medio, 4 menos 1 medio son 7 medios. A ver, nuevamente. Sí, 7 medios. Pero no, lo que tengo que elevar al cuadrado es 4. Entonces es 4 al cuadrado es 16, entre 2 es 8. 4 menos 8 es menos 4. Así es. Y evaluada en 1,2 sería 1 al cuadrado por 2 es 2, menos 2 al cuadrado entre 2 es 2, que nos da 0. Entonces, el resultado de esta integral sería 0 menos 4, o sea, 4. No tuvimos que hacer otra cosa más que encontrar la función potencial de este campo vectorial, que ya sabemos que es conservativo, y evaluarla en los puntos que nos están indicando y encontrar la diferencia. Si no, habríamos tenido que parametrizarla y encontrar la integral de línea, determinarla como tal. Pero bueno, no es necesario si tenemos este teorema. Hagamos otro ejemplo. La función vectorial es x, y, z igual a 2xy en y más x cuadrada más z cuadrada j más 2yzk. Y quiero encontrar desde 1, 1, 0 hasta 0,2,3 sobre la curva en 3 dimensiones que va desde 1,1,0 y aquí lo tenemos, 0,2,3. Bien.
Pues vamos a ello. Primero debo revisar qué tipo de función vectorial es esta función vectorial que tenemos. Tenemos que ver si es conservativo, un campo vectorial conservativo o no. Ok, empecemos. Derivo m respecto a, bueno, le damos pqr. P respecto de x, no, perdónenme, respecto de y. Y me da 2x. Derivo p respecto a z y me da 0. Derivo q respecto a x y obtengo 2x y derivo q respecto a z y obtengo 2z. Derivo r respecto a x y obtengo 0. Y derivo r respecto a y obtengo 2z. Estas dos derivadas son iguales. Estas dos derivadas son iguales. Estas dos derivadas son iguales. Entonces sí, es un campo vectorial conservativo. Ahora que sé que es conservativo, entonces no tengo que hacer toda la integral. Simplemente encuentro la función potencial. A ver. La derivada de la función potencial respecto a x es 2xy. La derivada de la función potencial respecto a y es x cuadrada más 2z. Y la derivada de la función potencial respecto a z es 2yz. Integro y obtengo que f de x, y, z es igual a x cuadrada y más una función de y z. De esta integro y obtengo que es igual a x cuadrada y más z cuadrada y más una función de x y z. Y la última, f de x, y, z es igual a yz cuadrada, también lo quiero poner como yz cuadrada, más una función de x y y. Aquí tengo todo lo que contiene a x y a y, que sería x cuadrada y, que aparece en estos dos términos. Aquí tengo todo lo que contiene a y, que es yz cuadrada, ¿ok? Más c. Esa sería mi función potencial. Solo la evalúo en 1,1,0, que es 1 al cuadrado por 1 más 1 por 0 al cuadrado, más c, que sería igual a 1 más c. Y en 0,2,3, 0 al cuadrado por 2 más 2 por 3 al cuadrado más c, que es igual a, bueno, 0, 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, más c. Si obtengo la diferencia, sería 18 más c menos 1 más c, que es igual a 1 menos c, que es igual a 17. Ese sería el resultado de la integral de línea sin necesidad de integrarla. En estos ejemplos hemos notado que el valor de la integral de línea es igual para cualquier curva suave que tenga los puntos inicial y final dados. O sea que no importa cuál sea la ecuación de esta curva, no la estamos tomando en cuenta para un campo vectorial conservativo. Podríamos obtener el mismo resultado para cualquier otra curva. Esto se obtiene de lo siguiente, veamos. A ver, por ejemplo, tenemos la función vectorial un medio de xy en y más un cuarto de x cuadrada por j sobre una partícula que se mueve de 0,0 a 1,1. Y vamos a probar tres trayectorias, las voy a comparar. Empecemos. La trayectoria 1
está descrita por la curva y igual a x. La trayectoria 2 descrita por la curva x igual a y cuadrada. Y la trayectoria 3 está descrita por la curva y igual a x cúbica. Veamos cómo se verían un poco las gráficas. Va de 0,0 a 1,1. De 0,0 a 1,1. De 0,0 a 1,1. Debería ser un poco más. Ok. Entonces, vamos a encontrar las integrales de línea de estas tres funciones y comparémosla. ¿Cuál sería la parametrización de esta función? R de t es igual a tni más t en j. Así de sencillo. ¿De qué a qué? Pues de 0 a 1. La segunda parametrización, la de la segunda curva, sería... podemos hacer t en x. Tni más... Vamos a darnos la parte positiva, entonces podría ser raíz de y en j, al despejar y de ahí. Perdón, raíz de t. Si despejamos y, nos queda más o menos raíz de x, pero solo queremos la parte positiva. ¿Y de dónde iría? Bueno, pues con los mismos valores de x. 0, y la raíz de 0 es 0, y la raíz de 1 también es 1. Entonces de 0 a 1. Y la última, ¿qué parametrización podría tener? ¿Cómo le podríamos dar valores? Y es igual a x cúbica. Podría ser t y raíz cúbica de t, es una manera. O podríamos usar un medio de t para la x. Y entonces la y sería 1/8 de t cúbica. ¿Y de dónde iría? Pues de 0 a 2. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a obtener todo lo necesario, las derivadas y el campo vectorial en cada término. La derivada de este vector, de la primera curva, es i más j. La de la segunda es i más 1/2 de t elevado a menos 1/2 en j. Y la derivada de la tercera curva es 1/2 en i más 3/8 de t cuadrada en j. Ahora, el campo vectorial en cada uno de estos términos sería 1/2 de t cuadrada, porque es tx y ty, en i, más 1/4 de t cuadrada en j. Ahora, ¿cómo quedaría el campo vectorial para la segunda curva? Los estoy resolviendo a la par, pero cada uno son ejercicios distintos. Quedaría 1/2 de t elevado a 3/2, porque es t por raíz de t, x por y, más 1/4 de t al cuadrado en j. Y el último sería
1 medio por 1 medio de t, que sería 1/4 de t, por 1/8 de t cúbico. Sería 1 sobre 32 por t elevado a 4. En i. Y sería 1/4 de 1 medio de t elevado al cuadrado, es decir, 1/4 por 1/4 es un 16avo por t elevado al cuadrado. En j. Ahora lo que debemos hacer es el producto punto de cada uno de estos vectores. Si multiplico este por este, me queda 1 medio de t cuadrado. Multiplico este por este más 1/4 de t cuadrado, o sea, 3/4 de t al cuadrado. Ahora el producto punto en esta segunda curva y obtengo 1 medio por 1, es 1 medio de t elevado a 3 medios, 1/4 de t cuadrada por 1 medio de t elevado a 1 medio, que ocurre 1/4 por 1 medio es 1/8, t elevado al cuadrado por t elevado a menos 1 medio, se restan los exponentes, queda 3 medios, t elevado a 3 medios. Y 1 medio más 1/8 son 5/8. 5/8 de t elevado a 3 medios. Y el último. 1 sobre 32 por 1 medio es 1 sobre 64 t elevado a 4. 1 sobre 16 por 3/8, 8 por 16. 128. 3, entonces 3 sobre 128 por t elevado a la cuarta potencia. Entonces, vamos a sumar. 1 sobre 64 más 3 sobre 128 es 5 sobre 128 por t elevado a la cuarta potencia. 5 sobre 128 por t elevado a 4. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es integrar cada una de estas. 3/4 por la integral de 0 a 1 de t al cuadrado respecto a t, lo cual nos da 3/4 de t al cubo sobre 3, o sea, el 3 se va, nos queda 1/4 de t al cubo evaluado de 0 a 1. En este caso hay que integrar de 0 a 1, 5/8 por t elevado a 3 medios respecto a t, que es igual a 5/8 por t elevado a 3 medios más 1 son 5 medios, sobre 5 medios, entonces se va 5 y 5, y el 8 se simplifica y nos queda 1/4 de t elevado a 5 medios. Y por último, es la integral de 0 a 2 de 5 sobre 128 de t cuarta respecto de t, que sería t quinta sobre 5, el 5 se va, nos queda 1 sobre 128 por t elevado a 5 de 0 a 2. Evaluamos. 1 al cubo es 1 por 1/4 es 1/4. 0 al cubo, 0 por 1/4 es 0. 1/4 menos 0 es 1/4. Esto es evaluado también de 0 a 1. 1 elevado a 5 medios es 1, por 1/4 es 1/4. 0 elevado a 5 medios es 0, por 1/4 es 0. 1/4 menos 0, 1/4. 2 elevado a la quinta potencia es 32 entre 128 es 1/4. 0 elevado a 5 potencia es 0, por 121 sobre 128 es 0, entonces 1/4 menos 0 es 1/4. Me da 1/4, 1/4 y 1/4, sin importar qué trayectoria seguí. ¿Por qué? Porque este campo vectorial, si ustedes lo comprueban, es un campo vectorial conservativo. Entonces podemos decir que
el valor de la integral de línea de un campo vectorial conservativo es el mismo para todas las trayectorias. Por el teorema fundamental de las integrales de línea, pues es evidente que si la función vectorial es continua y conservativa, en una región abierta, el valor de la integral de línea es el mismo para toda curva suave a trozos, que va desde un punto fijo a otro de esta región. Esto se debe a que la integral de línea es independiente de la trayectoria en la región. Una región en el plano o en el espacio es conexa si cada dos puntos en la región pueden ser unidos por una curva suave a trozos que se encuentre completamente dentro de la región. En regiones abiertas y conexas, la independencia de la trayectoria es equivalente a la condición de que sea conservativo, que es otro concepto que hemos visto previamente, un campo vectorial conservativo. Esta región, por ejemplo, tomo una curva, es conexa, pero esta región no es conexa, no puedo unir los puntos directamente. Si la región es conexa y abierta, entonces se puede dar que en campos vectoriales conservativos la integral de línea es independiente de la trayectoria. De esta manera nos sirve para saber también si un campo vectorial es conservativo. Por ejemplo, tenemos una función potencial que va a ser igual al resultado de la integral de línea, que se puede expresar en forma diferencial como lo hemos visto previamente. Podemos separar esta integral de línea en dos integrales, en dos curvas. Una curva 1 y sumarlo con la integral de línea de una curva 2, que en conjunto formen esa curva. Sabiendo que no depende de la trayectoria, la primera integral entonces no depende de x. Si el diferencial es 0 en la segunda integral, entonces obtendríamos que f de xy es igual a g de y, que no depende de x, más esta segunda integral, pero solamente con m de x. Y entonces la derivada de f con respecto a x, ¿cuánto sería? Si derivo esto respecto a x nos da 0. Y si derivo esto respecto a x nos da simplemente m. Y por lo tanto, es esta, podemos decir que m sí es la derivada respecto a x de la función que estamos buscando. Si aplicamos lo mismo para y, entonces nos damos cuenta que se forma un campo vectorial conservativo. Veamos un ejemplo. Tenemos un campo de fuerzas dado por e elevado a x coseno de y en i menos e elevado a x seno de y en j más 2k. Debemos mostrar que no depende de la trayectoria de la integral de línea y calcular el trabajo realizado con esa integral. Desde 0, pi medios, 1 hasta 1, pi, 3 a lo largo de cualquier trayectoria, de cualquier curva, porque no depende de, si es que lo demostramos, no depende. Entonces,
Primero hay que comprobar que este campo vectorial sea conservativo. Obtengo todas las derivadas que necesitamos. La de P respecto a Y, la de P respecto a Z, la de Q respecto a X, la de Q respecto a Z, la de R respecto a X y la de R respecto de Y. A ver, respecto a Y es menos E elevado a X por seno de Y. Respecto a Z es 0. Respecto a X es menos E elevado a X seno de Y. Respecto a Z es 0. Este respecto a X es 0 y este respecto a Z es 0. Entonces sí es conservativo. Es un campo vectorial conservativo. Entonces, vamos a encontrar la función potencial. La derivada de la función potencial respecto a X es E elevado a X por coseno de Y. Por lo tanto, la parte que podemos encontrar de esta función potencial sería al integrar esto respecto a X, que nos da E elevado a X coseno de Y, más una función de Y y Z. La derivada de la función potencial respecto a Y es menos E elevado a X seno de Y. Al integrarla, obtenemos menos E elevado a X por seno de Y, más una función que depende de X y Z. Y la derivada de esta función potencial respecto a Z es 2. Entonces al integrarla obtenemos 2Z más una función de X y Y. Entonces la función potencial es E elevado a X coseno de Y. A ver, veamos que sea. Pero es que esta estoy integrando respecto a Y. Lo siento. Sería E elevado a X coseno de Y también. Se repiten. Más 2Z más C. Entonces, lo único que tendríamos que hacer sería evaluar esta función potencial utilizando el teorema fundamental de las integrales de línea en esos puntos y realizar la diferencia. La evalúo en 0, pi medios, 1, que es igual a E elevado a 0 por coseno de pi medios más 2 por 1. No necesito poner la constante porque se van a restar de todos modos. Y evaluarlo en 1, pi, 3. O sea, E elevado a 1 por coseno de pi más 2 por 3. Esto me da como resultado, bueno, coseno de pi medios es 0, se va ese término, me queda 2. Coseno de pi es menos 1, entonces me queda menos 1. Bueno, menos E elevado a 1. Sí, menos E. Más 2 por 3, que es 6. Entonces esto es igual a menos E más 6. Si a este término le resto este término, obtengo menos E más 6 menos 2. 4 menos E. O sea que el valor de la integral de línea de esta función vectorial de este punto a este punto en cualquier trayectoria es 4 menos E. No importa por qué trayectoria se mueva. Que si estamos hablando de un trabajo, bueno, el valor que nos dé, el signo que tenga el trabajo, bueno, puede implicar ciertas cosas. Pero eso ya es del ámbito de la física. Seguimos. Una curva dada por R de t
para un intervalo de A a B es cerrada si R de A es igual a R de B. Es decir, se ocurre algo así. Ahora, si tenemos una función vectorial x, y, z, p en i más q en j más r en k, con primeras derivadas parciales continuas en una región abierta, no cerrada, abierta, conexa, y sea una curva sobre trozos, las condiciones siguientes son equivalentes. Ahí van. Número 1. La función vectorial o el campo vectorial descrito es conservativo. Es decir, que el campo vectorial es el gradiente de una función potencial para alguna función de f. Después, que la integral de línea de ese campo vectorial respecto a una región o esta curva es independiente de la trayectoria. No depende de qué curva sea sobre la cual estamos integrando. Y por último, la integral de línea de la función vectorial respecto a esta curva es 0 para toda curva cerrada. Porque es conservativo. Hagamos un ejemplo. Pueden pausarlo y copiarlo. Tengo la curva que va de 0 a 0, se mueve hacia 2,1. Y otra curva que va de 0 a 0 y se mueve 2,1, pero por aquí abajo. Primero vamos a parametrizar estas curvas. La curva 1 sería R1 de t es igual a ¿qué? ¿Qué podría ser? Como es una semicircunferencia, 1 menos coseno de t en i más seno de t en j. Desde 0 a pi, sobre la mitad. Y la curva 2 es R2 de t es igual a ti. Está fija, es x nada más. Y este iría entonces de 0 a 2. Entonces, ¿qué opciones tenemos? A ver, queremos encontrar la integral de línea de el campo descrito por y cúbica más 1 en i más 3xy cuadrada más 1 en j. En la trayectoria semicircular de 0 a 0 a 2, 0. De 0 a 0 a 2, 0. Primero podemos utilizar el método anterior para evaluar la integral de línea a lo largo de la curva. Para eso, bueno, usamos la parametrización, la primera. ¿Y cómo quedaría? Bueno, quedaría de la siguiente forma. La integral en la curva 1, la integral de línea sería integral de 0 a pi por, sustituimos, seno de t más seno cuarta de t más coseno de t más 3 seno cuadrada de t por coseno de t menos 3 seno cuadrada de t por coseno cuadrada de t. Esto se da como derivando este vector, sustituyendo las parametrizaciones en la función vectorial, encontrando el producto punto y nos da esa expresión, que es bastante larga y quizá no nos convenga. Vamos a ver la segunda opción.
podemos intentar encontrar la función potencial y después evaluarla en los puntos que nos están mostrando, que sería 0, 0 y 2, 0. La función potencial, bueno, si ustedes hacen todo el procedimiento, integran y comparan, es xy cúbica más x más y más c. Entonces habría que evaluar f de 2,0 menos f de 0,0. Si ustedes evalúan estos dos puntos, les va a dar 2. Y la última opción es que si sabemos que f es conservativo, si ya comparamos que es conservativo, entonces, como el valor de la integral de línea es independiente de la trayectoria, se puede reemplazar la trayectoria semicircular con una trayectoria más simple. O sea, no importa qué puntos usemos. Se puede hacer esta trayectoria que es más sencilla en lugar de hacer esta que es complicada. Entonces, lo único que tenemos que hacer es la integral, pero ahora por la curva 2. Sería la integral de 0 a 2 de únicamente, ¿qué cosa? T. Hay que evaluarla. Sería, no hay, la y vale 0, entonces 1 nada más. En i, 1 en i, más la y vale 0, más 1 en j. 1,1 es este vector. Y este vector es t, 0. Entonces me queda t por 1 es t. No, pero ahorita tengo que derivarla. La derivada me queda 1,0 también. 1,0. 1,1 por 1,0 me da simplemente 1. Entonces lo único que tengo que integrar es 1. Entonces me queda t evaluada de 0 a 2, o sea, 2 menos 0, que es 2. Obtuve el mismo resultado, pero con una integral mucho más sencilla que esta, que hubiera sido muy, muy larga. Es un tip que pueden utilizar ustedes para cuando tienen que integrar integrales de línea de funciones vectoriales conservativas en curvas muy complicadas. Bueno, pueden hacerlo por una trayectoria más sencilla y el resultado va a ser el mismo. Este tipo de propiedades se usaron para la ley de la conservación de la energía. Saben que Faraday escribió que en ninguna parte hay una creación o producción pura de energía sin un consumo correspondiente de algo que la proporcione, que es la ley de conservación de la energía. También podemos decir que en un campo de fuerzas conservativo, refiriéndonos a estos términos, la suma de energías potencial y cinética de un objeto se mantiene constante de punto a punto. Si usamos el teorema fundamental de las integrales de línea para deducir esta ley de la física, se sabe que la energía cinética, sabemos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial estaría descrita por una función f de x, y, z, que depende de la posición. Entonces, podemos demostrar que la energía está representado por una función, una integral de línea de un campo vectorial conservativo.